La mayoría de la gente piensa que hablar con inteligencia consiste en parecer inteligente. Maquiavelo no estaría de acuerdo. Para él, hablar nunca tuvo que ver con la inteligencia, sino con el control. Control de la percepción. Control de los resultados. Control de las personas. Comprendió una cruda verdad. Quien mejor habla no gana. Quien habla estratégicamente sí. En este audiolibro, no aprenderás a sonar más inteligente, sino a usar las palabras como una herramienta poderosa. Cada frase, cada pausa, cada respuesta se convertirá en una estrategia calculada. Porque en el mundo de Maquiavelo, hablar no es comunicarse. Es poder disfrazado. Capítulo 1. Deja de explicar y empieza a posicionarte. La mayoría de las personas pierden el poder en el momento en que empiezan a explicar. Creen que si añaden más detalles, más justificaciones, más contexto, la gente finalmente los entenderá. Pero ese instinto, la necesidad de explicar, es precisamente lo que debilita su postura. Niccolò Machiavelli comprendió algo que la mayoría de la gente nunca llega a comprender. La gente no respeta las explicaciones. Respeta el posicionamiento. Cuando explicas demasiado, no estás aclarando, sino que estás negociando tu propia autoridad. Piénsalo. En el momento en que empiezas a dar demasiadas explicaciones, estás pidiendo en silencio que te crean. Intentas llenar cada vacío, responder a cada duda, eliminar cualquier posible objeción antes incluso de que surja. Pero al hacerlo, envías un mensaje mucho más fuerte que tus palabras. No estoy seguro de que me acepten a menos que me justifique. Y la gente lo siente. Puede que no lo analicen conscientemente, pero reaccionan ante ello. Tu autoridad disminuye. Tu presencia se debilita. Tus palabras empiezan a sonar menos como afirmaciones y más como mecanismos de defensa. Maquiavelo lo llamaría un fracaso estratégico. Porque en cualquier interacción siempre existe una jerarquía invisible. Alguien dirige la conversación y otro reacciona. Quien explica demasiado casi siempre está reaccionando. La persona que se posiciona bien nunca necesita hacerlo. El posicionamiento no consiste en decir más, sino en decidir qué representarán tus palabras antes de pronunciarlas. Es la diferencia entre decir: creo que esto podría funcionar porque, y decir, esta es la dirección que estamos tomando. La primera invita a la evaluación. La segunda establece la dirección. Una te sitúa por debajo del oyente. La otra te sitúa por encima de la situación. Maquiavelo no malgastaba palabras intentando ser comprendido por todos. Elegía sus palabras para definir cómo quería ser comprendido. Esa es una distinción crucial. Porque una vez que te asignan una postura, competente o insegura, decidida o vacilante, resulta extremadamente difícil cambiarla. Las primeras impresiones no se basan únicamente en la apariencia, también se basan en la forma en que se expresan verbalmente. Y el encuadre se produce al instante. La primera forma en que presentas una idea se convierte en el punto de partida. Todo lo que sigue se juzga en función de ella. Así que, si tu primer instinto es suavizar tu mensaje, amortiguarlo, diluirlo con explicaciones, te estás anclando en la debilidad. Pero si hablas con claridad y contundencia, aunque sea en una sola frase, creas un marco al que los demás deben responder. Aquí es donde la mayoría de la gente comete un error costoso. Confunden claridad con extensión. Creen que para ser claros hay que decir más. En realidad, la claridad se logra diciendo menos, pero eligiendo mejor. Una declaración posicional es contundente. Es deliberada. Su peso no reside en lo que dice, sino en lo que se niega a decir. Por ejemplo, en lugar de decir: solo quería explicar por qué tomé esa decisión, porque pensé que podría ser mejor si lo abordábamos de esta manera. Usted dice: este es el enfoque más eficaz. Sin disculpas. Sin justificaciones excesivas. Sin detalles innecesarios. Si alguien quiere más información, la pedirá. Y cuando la pidan,
ya no estarás explicando desde una posición de debilidad, sino desde una posición de control. Ese cambio lo cambia todo. Maquiavelo se desenvolvía en entornos donde la percepción determinaba la supervivencia. Sabía que mostrarse inseguro invitaba al desafío, y mostrarse decidido lo desalentaba. Así pues, escogió sus palabras con cuidado, no para expresar todo lo que sabía, sino para reforzar la imagen que quería proyectar. Deberías hacer lo mismo. Antes de hablar, hazte una pregunta. ¿En qué posición me colocarán estas palabras? ¿No es esto exacto? Ni me entenderán, sino cómo me verá esto. Porque la gente responde mucho más a la fuerza percibida que al razonamiento detallado. Esto no significa que abandones la verdad. Significa que la transmitas con estructura, con intención y con conciencia de su impacto. Hay otro aspecto a tener en cuenta. El exceso de explicaciones suele estar motivado por el miedo, miedo a ser incomprendido, miedo a ser juzgado, miedo a ser rechazado. Pero Maquiavelo argumentaría que intentar eliminar todo riesgo en la comunicación es, en sí mismo, el mayor riesgo. Porque cuando intentas complacer a todo el mundo, te colocas por debajo de todos. Y una vez que estés abajo, cada palabra que pronuncies deberá ascender para ser respetada. En cambio, debes aceptar una realidad diferente. No es necesario que todos estén de acuerdo contigo. Pero todos deben comprender cuál es tu postura. Eso es posicionamiento. No estás ahí para obtener la aprobación unánime. Estás ahí para establecer una dirección clara. Y la claridad exige moderación. Se requiere disciplina para dejar de hablar antes de debilitar el propio mensaje. Se requiere la confianza para dejar que tus palabras hablen por sí solas sin necesidad de refuerzo inmediato. Se requiere la capacidad de reconocer cuando se está explicando por costumbre en lugar de por estrategia. La mayoría de la gente habla hasta que se siente comprendida. Los oradores elocuentes hablan hasta que han definido el tema y entonces se detienen. Y en ese silencio sucede algo importante. Proceso de personas. Ellos interpretan. Se adaptan a la posición que has creado. El silencio, cuando se usa correctamente, no es ausencia. Es presión. Obliga a los demás a reflexionar sobre lo que has dicho, en lugar de darles más material para diluirlo. Maquiavelo comprendió que el control no se trata de una acción constante, sino de una acción decisiva seguida de una moderación estratégica. Tu discurso debe seguir el mismo patrón. Di lo que importa. Y deja que resuene. Si añades constantemente más información, les das opciones a las personas. Les das maneras de cuestionar, reinterpretar o descartar tu mensaje. Pero cuando tus palabras son precisas y concisas, resulta más difícil cuestionarlas. No hay nada innecesario que atacar. Nada excesivo que pueda debilitarlo. Simplemente una postura clara. Y eso es lo que la gente respeta. Así que, a partir de este momento, presta atención a tu instinto de explicar. Coger algo. Interrúmpelo. Reemplácelo. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo aclarar esto? Pregúntate, ¿cómo puedo fortalecer esto? Porque la claridad invita a la comprensión. Pero el posicionamiento inspira respeto. Y en el mundo que comprendió Maquiavelo, y en el que vives ahora. El respeto siempre llevará tus palabras más lejos que cualquier explicación. Capítulo 2. Habla menos, di más. La mayoría de la gente cree que cuanto más habla, más influencia tiene. Esa creencia no solo es errónea, sino que además tiene un alto costo. Cada palabra extra que uses sin propósito no añade valor. Le resta peso. Niccolò Machiavelli comprendió un principio que a primera vista parece contraintuitivo. El poder rara vez reside en lo que se dice, sino en lo que se calla. La persona promedio habla para ser escuchada. La persona estratégica habla para ser sentida. Y el hecho de ser percibido tiene muy poco que ver con el volumen o la duración. Tiene todo que ver con la precisión y la contención.
Cuando hablas demasiado, suceden tres cosas inmediatamente. En primer lugar, tus palabras empiezan a competir entre sí. En lugar de una idea contundente, presentas 5 ideas mediocres. Y el oyente no recuerda la más impactante, sino la impresión general, que se diluye. En segundo lugar, revelas más de lo debido. Cuanto más hables, más probabilidades tendrás de exponer incertidumbre, contradicciones o detalles innecesarios que debiliten tu postura. En tercer lugar, disminuyes tu valor percibido. La gente asocia instintivamente la escasez con la importancia. Cuando tus palabras son constantes, pierden su singularidad y, con ella, su impacto. Maquiavelo dominó el arte de la economía verbal. No se apresuró a llenar el silencio. Permitió que existiera, porque comprendió algo que la mayoría de la gente teme. El silencio crea tensión. Y la tensión genera atención. Cuando hablas menos, la gente se inclina más hacia ti. Escuchan con atención. Le dan mayor significado a lo que dices, porque lo perciben como intencional. Lo perciben como mesurado. Lo perciben como controlado. Y el control es lo que la gente respeta. Compara a 2 personas en una conversación. El primero habla sin cesar, explicando cada idea, llenando cada pausa y reaccionando a cada comentario. El segundo escucha, observa y habla solo cuando es necesario, formulando afirmaciones breves y claras. ¿Quién se siente más poderoso? Nunca es quien más habla. Porque el habla constante indica que hay algo subyacente, una necesidad de validación, una necesidad de mantener la atención, un miedo a perder el control de la interacción. Maquiavelo evitó las 3. Comprendió que la persona que se siente cómoda con el silencio es la persona que no depende de la aprobación de los demás. Y esa independencia es lo que da peso a las palabras. Esto no significa que debas guardar silencio por el simple hecho de hacerlo. Significa que debes ser selectivo. Cada vez que vayas a hablar, debe haber una razón. Un propósito estratégico. No es un hábito. No es un impulso. No es incomodidad con el silencio. Objetivo. Debes empezar a tratar tus palabras como si fueran moneda de cambio. Si tuvieras un presupuesto limitado, no lo malgastarías en cosas sin importancia. Lo invertirías donde genere el mayor beneficio. El habla funciona de la misma manera. Una frase corta y bien elegida puede cambiar el rumbo de una conversación entera. Una explicación larga y poco enfocada puede debilitar su posición hasta el punto de que sea irrecuperable. Por ejemplo, en lugar de decir, creo que deberíamos considerar cambiar el plan porque podría haber algunos problemas más adelante si no ajustamos las cosas ahora. Usted dice, este plan fracasará si no lo ajustamos ahora. Menos palabras. Mayor impacto. Sin vacilación. Sin dilución. Esto es lo que significa significar más. Maquiavelo también comprendió otro nivel de contención. Las personas se rebelan cuando se les da espacio. Si siempre estás hablando, siempre estás liderando. Pero si siempre estás liderando, también siempre estás expuesto. Cuando das un paso atrás, cuando permites el silencio, otros dan un paso al frente. Hablan más. Explican más. Muestran sus intenciones, sus debilidades, sus inseguridades. Y ahora la dinámica cambia. Ya no eres tú quien está siendo evaluado. Ahora eres tú quien observa. Esta es una posición poderosa. Porque la información es poder. Y cuanto menos reveles sobre ti mismo, más control tendrás sobre cómo y cuándo se utiliza esa información. La mayoría de las personas entablan conversaciones intentando demostrar su valía. Maquiavelo entablaba conversaciones intentando comprender a los demás, revelando al mismo tiempo lo menos posible. Esa diferencia lo es todo. También influye un efecto psicológico. Cuando alguien habla poco pero realiza afirmaciones contundentes y claras, el oyente automáticamente completa los espacios en blanco. Dan por sentado que hay profundidad.
Dan por sentado que hay inteligencia. Dan por sentado que hay confianza. No porque se haya demostrado, sino porque no se ha refutado. Hablar demasiado elimina esa ventaja. Sustituye el misterio por la revelación. Y una vez que todo es visible, todo resulta más fácil de juzgar. Por eso, la moderación no es solo una habilidad comunicativa. Es una estrategia de posicionamiento. No solo estás influyendo en lo que la gente oye, sino también en lo que deduce. ¿Cómo se aplica esto en tiempo real? Empieza por ir más despacio. No solo tu forma de hablar, sino también tu impulso de responder. Cuando alguien hable, resiste la tentación de responder de inmediato. Deja pasar un momento. Piensa. Decide si es necesario responder. A menudo, no lo es. Y cuando hables, concéntrate en transmitir una idea clara. Ni 3. Ni 5. 1. Dilo de la forma más sencilla y contundente posible. Y luego, detente. No te apresures a añadir más. No lo debilites con explicaciones innecesarias. Déjelo así. Deja que el silencio haga su trabajo. Enseguida te darás cuenta de algo. La gente empieza a prestar más atención. Empiezan a tomarse tus palabras más en serio. Empiezan a reaccionar de forma diferente, no porque hables más alto, sino porque eres más decidido. Este es el cambio de hablar para expresarse, a hablar para influir. Maquiavelo nunca pretendió dominar las conversaciones con volumen. Las dominaba con control. Controlaba cuando hablaba. Controlaba cuánto revelaba. Controlaba el espacio entre sus palabras. Debes desarrollar la misma disciplina. Porque, al final, hablar más no te hace poderoso. Te hace predecible. Y la previsibilidad es una debilidad. Pero cuando tus palabras son medidas, cuando son intencionadas, cuando son lo suficientemente escasas como para tener peso. Cada persona escucha de manera diferente. No solo te escuchan. Ellos prestan atención. Y ahí es donde comienza la influencia. Capítulo 3. Controla tus emociones, controla la situación. La mayoría de las personas no pierden el control de las conversaciones por falta de inteligencia. Pierden el control porque carecen de disciplina emocional. En el momento en que tus emociones empiezan a hablar por ti, tu estrategia desaparece. Tus palabras dejan de ser herramientas y se convierten en reacciones. Niccolò Machiavelli lo entendió con absoluta claridad. Quien controla sus emociones controla la percepción del poder. Porque la gente no solo escucha lo que dices, sino que también observa cómo lo dices. Tu tono. Tu ritmo. Tu expresión. Tus reacciones. Todo ello comunica algo que subyace en la superficie. Y nada te delata más rápido que las emociones descontroladas. La ira, la frustración, la actitud defensiva, no son solo sentimientos. Son señales. Señales de que te afecta. Señales de que eres reactivo. Señales de que puedes ser influenciado. Y una vez que la gente percibe eso, la dinámica cambia. Ya no eres tú quien da forma a la interacción. Ahora. Eres tú quien es moldeado por ella. Maquiavelo evitó esto a toda costa. Comprendió que la emoción, cuando es visible y no está regulada, te hace predecible. Y la previsibilidad es vulnerabilidad. Si alguien sabe que te afecta, puede guiar tus reacciones sin necesidad de tocarte directamente. No necesitan argumentar mejor. Solo necesitan provocarte. Y una vez que reaccionas, ya has perdido la posición estratégica. Por eso, el control emocional no se trata de represión, sino de disciplina. No estás eliminando la emoción. Estás decidiendo cuándo, cómo y si se expresará. Hay una diferencia entre sentir ira y demostrarla. La primera es humana. La segunda es una decisión. Y Maquiavelo siempre elegía cuidadosamente sus representaciones. Porque sabía que la calma bajo presión crea una poderosa ilusión.
te hace parecer imperturbable. Y la persona que parece imperturbable parece tener el control. Imagina a dos personas manteniendo una conversación tensa. Uno alza la voz, interrumpe, habla más rápido, intenta imponerse con intensidad. El otro permanece impasible. Su tono no cambia. Su ritmo se mantiene controlado. Sus palabras son meditadas. ¿Quién inspira más respeto? Nunca es el que intensifica la situación. Porque la escalada de la violencia indica una pérdida de control. Y la gente responde al control, no a la cantidad. Hay otro aspecto a tener en cuenta. La emoción limita tu forma de pensar. Cuando reaccionas, no analizas, sino que respondes. No eliges tus palabras, sino que las sueltas. Y una vez que las palabras se pronuncian sin estrategia, no se pueden retractar. Maquiavelo operaba en entornos donde una declaración mal elegida podía alterar alianzas, crear enemigos o destruir oportunidades. Así pues, consideraba la expresión emocional como algo que debía controlarse, no algo que debía permitirse. Deberías hacer lo mismo. Antes de hablar, especialmente en momentos de tensión, pregúntate: ¿elijo yo estas palabras, o son mis emociones las que las eligen por mí? Si la respuesta es la segunda opción, te detienes. Esa pausa no es debilidad. Es control. Y el control lo cambia todo. Porque cuando haces una pausa, creas un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, recuperas el control sobre tus palabras. Sin ella, renuncias a esa autoridad. Además, la contención emocional tiene una ventaja estratégica. Cuando mantienes la calma mientras otros se emocionan, creas un contraste. Y el contraste amplifica la percepción. Su intensidad hace que tu calma parezca aún más fuerte. Su inestabilidad hace que tu control parezca aún más deliberado. La gente empieza a confiar en tu postura, no por lo que argumentas, sino por cómo te comportas. Maquiavelo sabía que la percepción a menudo pesa más que la realidad. No necesitas ser la persona más poderosa de la sala. Debes aparentar tener el control absoluto. Y la disciplina emocional es una de las maneras más rápidas de lograrlo. Esto no significa que te vuelvas frío o robótico. Significa que tus emociones se convierten en herramientas estratégicas, no en reacciones descontroladas. Hay momentos en los que mostrar emoción es útil. La frustración controlada puede indicar seriedad. La pasión mesurada puede inspirar a la acción. La confianza serena puede estabilizar un ambiente. Pero la palabra clave es controlado. Tú decides cuándo mostrarlo. Tú decides cuánto mostrar. Tú decides qué efecto debe crear. Eso es muy diferente a dejar que las emociones decidan por ti. La mayoría de las personas expresan sus emociones para liberar tensión. Maquiavelo expresaba emociones para crear impacto. Esa distinción separa a los oradores reactivos de los estratégicos. También está la cuestión del momento oportuno. Incluso una emoción justificada, si se expresa en el momento equivocado, debilita tu posición. Si reaccionas demasiado rápido, se siente impulsivo. Si reaccionas con demasiada intensidad, se siente inestable. Pero cuando la emoción se retrasa, se mide y se expresa con control, se siente intencional. Y la intención inspira respeto. Por lo tanto, debes entrenarte para bajar el ritmo en los momentos en que normalmente te aceleras. Cuando sientas la necesidad de interrumpir, espera. Cuando sientas la necesidad de alzar la voz, bájala. Cuando sientas la necesidad de defenderte, simplifica. Esta inversión crea un efecto poderoso. En lugar de dejarte llevar por el ritmo emocional de los demás, tú marcas tu propio ritmo. Y quien marca el ritmo controla la interacción. Maquiavelo jamás permitió que otros dictaran su estado emocional. Porque sabía que, una vez que alguien controla tus emociones, indirectamente controla tus decisiones. Y una vez que controlan tus decisiones, controlan el resultado. Por eso, la disciplina emocional no es opcional.
Es fundamental. Sin ella, cualquier otra habilidad comunicativa se vuelve inestable. Con ello, incluso las palabras más sencillas adquieren autoridad. Así que, a partir de ahora, empieza a observar tus reacciones. No solo lo que dices, sino la rapidez con que lo dices. No solo tus palabras, sino tu tono, tu ritmo, tu expresión. Observa cuando la emoción comienza a dominarte. Y en lugar de actuar en consecuencia, haz una pausa. Recupera el control. Entonces habla con intención. Porque en cada interacción hay una contienda silenciosa. ¿Quién controlará el clima emocional? Si no eres tú, será otra persona. ¿Y quién controla el clima emocional? Controla la habitación. Capítulo 4. Haz que la gente oiga lo que no dices. La mayoría de la gente se fía completamente de lo que dice. Creen que la influencia proviene de la claridad, de exponer todo con detalle, de asegurarse de que nada se malinterprete. Pero ese enfoque tiene un defecto. Cuando todo se dice directamente, no queda nada que interpretar. Y cuando no queda nada que interpretar, nada perdura. Niccolò Machiavelli comprendió una verdad más profunda. Lo que se insinúa suele tener más poder que lo que se declara. Porque cuando las personas llegan a una conclusión por sí mismas, la defienden con más vehemencia que si se la hubieran impuesto. Las afirmaciones directas informan. Las implicaciones persuaden. Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde por completo el juego. Intentan convencer a los demás presionando más, dando más explicaciones y expresando las cosas con mayor claridad. Pero cuanto más directos se vuelven, mayor resistencia generan. A la gente no le gusta que le digan qué pensar. Prefieren creer que lo descubrieron por sí mismos. Maquiavelo aprovechó esto en su beneficio. Rara vez imponía conclusiones. Guiaba la percepción. Presentaba la información justa para orientar a los demás en una dirección, y luego dejaba que sus propias mentes completaran el camino. Es en esa finalización donde se produce la influencia. Porque una vez que sienten que la idea es suya, ya no la sienten impuesta. Parece obvio. Se siente natural. Se siente cierto. Este es el poder de la implicación. En lugar de decir, este plan es defectuoso y fracasará. Usted dice, aquí existen algunos riesgos que podrían generar problemas graves más adelante. No has declarado el fracaso. Has marcado una dirección. Ahora su mente comienza a explorarlo. ¿Qué riesgos? ¿Qué tan graves? ¿Qué podría salir mal? Y a medida que responden a esas preguntas internamente, comienzan a llegar a la misma conclusión, sin que tú la fuerces. Eso es mucho más efectivo que decirlo directamente. Porque no hay resistencia contra la que empujar. Maquiavelo comprendió que la confrontación directa a menudo crea oposición, incluso cuando uno tiene razón. Pero la implicación se cuela entre las defensas. Entra silenciosamente. Y una vez dentro, crece. Este enfoque también ofrece una ventaja en términos de protección. Cuando te expresas indirectamente, mantienes la flexibilidad. Si haces una afirmación audaz y directa y esta es cuestionada, te ves obligado a defenderla. Pero si lo insinúas en lugar de declararlo, puedes ajustar, redirigir o negar sin perder posición. Sigues siendo difícil de definir. Y ser difícil de definir es una forma de poder. Impide que otros te obliguen a adoptar una postura fija. Te permite moverte sin parecer inconsistente. Maquiavelo prosperaba en la ambigüedad porque la ambigüedad crea margen de maniobra. La mayoría de la gente teme ser malinterpretada. Los comunicadores estratégicos entienden que cierto grado de ambigüedad puede resultar útil. Genera curiosidad. Invita a la interpretación. Mantiene a la gente interesada. Cuando todo es explícito, no queda nada en qué pensar. Pero cuando algo se da a entender, la conversación continúa en la mente del oyente, incluso después de que hayas dejado de hablar. Esa es una influencia que se extiende más allá del momento presente.
Hay otro aspecto a tener en cuenta. La implicación obliga a la gente a prestar atención. Cuando dices todo directamente, la gente puede escuchar pasivamente. Pero cuando tus palabras conllevan un trasfondo, cuando hay algo más allá de la superficie, deben indagar más profundamente para comprenderlas. Empiezan a leer entre líneas. Comienzan a analizar el tono, el fraseo y el ritmo. Y cuanto más participan, más se involucran. Maquiavelo no se limitó a comunicar información. Creó una implicación mental. Y la participación aumenta la influencia. ¿Cómo se aplica esto en conversaciones reales? Empieza por resistir la tentación de aclarar demasiado. No es necesario explicar completamente cada pensamiento. No es necesario enunciar todas las conclusiones. A veces, la mejor opción es sugerir y detener. Deja que tu frase termine antes de que tu idea esté completamente desarrollada. Deje que el oyente se incline. Que pregunten. Porque cuando preguntan, ya no son pasivos, sino que participan. Y la participación refuerza el impacto de lo que sigue. También puedes usar el contraste y el tono para sugerir un significado sin decirlo directamente. Una pausa antes de una palabra clave. Un ligero énfasis en una frase. Una elección deliberada de palabras que insinúa algo más profundo. Estas señales sutiles guían la interpretación sin forzarla. Por ejemplo, esa es una decisión interesante. Dependiendo del tono y el momento, esa frase puede transmitir aprobación, duda o una crítica velada. No lo dijiste explícitamente. Pero se escuchó. Eso es precisión. Maquiavelo comprendió que las palabras operan en múltiples niveles. Una cosa es lo que se dice. Y otra muy distinta es lo que se entiende. La estrategia reside en el espacio que existe entre ambos. La mayoría de la gente ignora esa brecha. Solo hablan superficialmente. Pero bajo esa superficie operan poderosos comunicadores. Diseñan sus palabras no solo por su significado, sino también por su interpretación. Sin embargo, aquí se requiere disciplina. La implicación no es vaguedad. La vaguedad confunde. La implicación guía. Tus palabras aún deben apuntar a algún lugar. Aún deben guiar al oyente hacia una percepción específica. La diferencia radica en que no los estás arrastrando hasta allí, sino que los estás guiando sutilmente. Y esa sutileza es lo que la hace efectiva. Porque preserva su sentido de autonomía. Sienten que están eligiendo el desenlace. Aunque tú marcaste el camino. Así es precisamente como Maquiavelo abordaba la influencia. No recurría a la fuerza a menos que fuera necesario. Recurrió a la manipulación de la percepción hasta que la fuerza ya no fue necesaria. Puedes hacer lo mismo con tu discurso. Deja de intentar decirlo todo. Empieza a decidir qué se debe sentir sin decirlo. Porque los mensajes más poderosos rara vez son los más estridentes. Son esas palabras que resuenan en la mente después de que termina la conversación. Aquellas que se sienten como un descubrimiento personal. Los que se quedan. Y cuando domines eso, la gente no solo escuchará tus palabras. Ellos pensarán que sí. Capítulo 5. Adapta tus palabras a tu audiencia. La mayoría de la gente habla de la misma manera con todo el mundo. Lo llaman autenticidad. Maquiavelo lo llamaría ineficiencia. Niccolò Machiavelli comprendió una verdad a la que la mayoría de la gente se resiste. No existe una única forma correcta de hablar, sino solo la que funciona con la persona que tienes delante. Porque la comunicación no se trata de autoexpresión. Se trata de impacto. Y el impacto varía según quien esté escuchando. Si hablas igual con todo el mundo, no estás siendo coherente, sino predecible. Y la previsibilidad limita la influencia. Cada persona responde de manera diferente a las señales. Algunos respetan la franqueza. Algunos responden a la diplomacia. Algunos confían en la seguridad. Algunos necesitan garantías.
Si ignoras estas diferencias, tus palabras pierden efectividad, no porque sean incorrectas, sino porque están desalineadas. Maquiavelo nunca cometió ese error. Se adaptaba constantemente. No porque careciera de identidad, sino porque comprendía que el poder requiere flexibilidad. No preguntó, ¿así es como hablo normalmente? Preguntó, ¿qué funcionará aquí? Ese cambio lo cambia todo. Porque ahora, en lugar de imponer tu estilo a la situación, adaptas tu estilo a ella. Y cuando tu comunicación se adapta al oyente, la resistencia disminuye. La comprensión aumenta. La influencia aumenta. Esto comienza con la observación. Antes de hablar, debes interpretar el ambiente. No solo importan las palabras que se dicen, sino también el tono, el ritmo y el comportamiento de las personas involucradas. ¿Quién habla con autoridad? ¿Quién duda? ¿Quién interrumpe? ¿Quién escucha? Estas señales indican qué tipo de comunicación será efectiva. Por ejemplo, si alguien es muy directo, frases cortas, tono decisivo, responder con explicaciones largas y cautelosas generará fricción. Te percibirán como una persona insegura, incluso si tus ideas son sólidas. Pero si te muestras igual de directo, claro, conciso y firme, te alinearás con sus expectativas. Y la alineación genera confianza más rápidamente que la persuasión. Por otro lado, si alguien habla con cuidado, sopesando sus palabras y mostrando atención a los detalles, ser demasiado directo puede generar resistencia. Es posible que te perciban como una persona desdeñosa o agresiva. En ese caso, un tono más mesurado, con un razonamiento estructurado, será más eficaz. El principio clave es este. Las personas son más receptivas a los mensajes que les resultan familiares. Maquiavelo lo utilizaba constantemente. Su forma de comportarse variaba según con quien estuviera tratando. Para algunos, parecía leal. Para otros, estratégico. Para otros, agradable. No porque estuviera cambiando su esencia, sino porque estaba ajustando la presentación. Y la presentación moldea la percepción. La mayoría de la gente se resiste a esta idea porque la asocia con algo falso. Pero eso es un malentendido. Adaptar tu comunicación no es engañar. Es tomar conciencia. No estás cambiando lo que crees. Estás cambiando la forma en que lo expresas para que pueda ser recibido. Si tu objetivo es influir, entonces ser comprendido importa más que ser rígido. También hay que tener en cuenta la dinámica de poder. No se le habla de la misma manera a alguien que tiene autoridad sobre uno que a alguien que no la tiene. Maquiavelo era muy consciente de la jerarquía. Sabía cuándo ser asertivo y cuándo ser mesurado. Cuándo hablar con seguridad y cuándo permitir que otros sientan que tienen el control. Esto no es sumisión, es estrategia. Porque a veces, darle a alguien la sensación de control es la forma más rápida de influir en el resultado. Por ejemplo, en lugar de decir, esta es la mejor opción y deberíamos hacerlo. En una situación donde la otra persona tiene autoridad, podrías decir, este enfoque parece estar en consonancia con lo que pretendes lograr. La idea sigue siendo la misma. Pero el enfoque cambia. Ahora, en lugar de cuestionar su postura, la estás reforzando, al tiempo que sigues influyendo en la decisión. Eso es adaptación. Existe otro aspecto que la mayoría de la gente pasa por alto. Adaptar tus palabras no solo tiene que ver con los demás, sino también con el contexto. Una misma frase puede tener efectos diferentes dependiendo del momento, el entorno y el clima emocional. Una declaración directa en un ambiente tranquilo puede transmitir confianza. La misma declaración en un ambiente tenso puede resultar agresiva. Maquiavelo comprendió que el momento oportuno, el tono y la audiencia siempre están conectados. No puedes separarlos. Así que antes de hablar, ten en cuenta tres cosas. ¿Quién está escuchando? ¿Qué valoran? ¿Cuál es el ambiente actual? Luego, ajústelo según corresponda.
Esto no significa darle demasiadas vueltas a cada palabra. Significa desarrollar la conciencia hasta que la adaptación se vuelva natural. Al principio, requiere esfuerzo. Hay que observar, interpretar y adaptarse de forma consciente. Pero con el tiempo, se convierte en instinto. Empiezas a intuir que va a funcionar incluso antes de hablar. Es entonces cuando la comunicación se vuelve estratégica en lugar de reactiva. La adaptabilidad también conlleva una ventaja oculta. Cuando logras adaptar tu estilo de comunicación, resulta más difícil encasillarte. La gente no puede predecir fácilmente cómo vas a reaccionar. Y la imprevisibilidad, cuando se controla, aumenta la percepción de inteligencia y control. Maquiavelo rara vez permitió que se le comprendiera por completo. Porque una vez que la gente cree que te entiende por completo, empieza a anticiparse a tus acciones. Y una vez que te anticipan, pueden contrarrestarte. Pero cuando tus respuestas varían según el contexto, sigues siendo difícil de descifrar. Y eso te mantiene en una posición de ventaja. Así que, de ahora en adelante, deja de preguntarte, ¿cuál es mi estilo? Empieza a preguntarte, ¿qué requiere esta situación? Deja de intentar ser constante en la entrega. Sé constante en los resultados. Porque el objetivo no es sonar como uno mismo en todas las situaciones. El objetivo es ser eficaz en cualquier situación. Maquiavelo no triunfó porque hablara bien. Tuvo éxito porque habló de forma apropiada para el momento. Y cuando aprendas a hacer lo mismo, tus palabras dejan de ser estáticas. Se vuelven adaptables. Y ahí es donde comienza la verdadera influencia. Capítulo 6. Di lo que te conviene, no lo que es verdad. A la mayoría de la gente se le enseña a decir la verdad. Maquiavelo diría que la verdad, por sí sola, no tiene poder. Niccolò Machiavelli comprendió algo mucho más práctico. Las palabras no se juzgan por su honestidad, sino por su efecto. Aquí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades. Consideran la comunicación como un ejercicio moral en lugar de estratégico. Dicen cosas simplemente porque son ciertas, sin tener en cuenta las consecuencias que esas verdades tendrán. Y al hacerlo, a menudo debilitan su propia posición. Porque no toda verdad es útil. Algunas verdades generan dudas. Algunas verdades exponen la debilidad. Algunas verdades te arrebatan el control. Maquiavelo nunca consideró la verdad como una obligación. La trató como una herramienta. Si una verdad fortalecía su posición, la utilizaba. Si no, la ocultaba, la reformulaba o la sustituía por algo más eficaz. Esa idea incomoda a la gente. Pero la incomodidad no cambia la realidad. En cualquier interacción, las personas no te evalúan basándose en una medida perfecta de la verdad. Reaccionan según lo que perciben. La percepción impulsa las decisiones. La percepción impulsa la confianza. La percepción impulsa la influencia. Y la percepción está determinada por lo que uno elige decir y por lo que uno elige no decir. Esto no significa que debas volverte deshonesto de forma imprudente. Significa que te vuelves intencional. Dejas de hablar automáticamente. Empiezas a hablar estratégicamente. Antes de decir nada, pregunta. ¿Qué efecto tendrá esto? No se trata de ¿es esto completamente cierto? Sino de esto me hace avanzar o retroceder. Porque una vez dichas las palabras, no se pueden modificar. Y una verdad errónea, dicha en el momento equivocado, puede causar daños que la precisión por sí sola no puede reparar. Por ejemplo, imagina que no estás seguro de una decisión. Decir. No estoy seguro de que esto vaya a funcionar. Puede que sea cierto. Pero, ¿qué crea? Duda. Vacilación. Inestabilidad. Ahora compárelo con. Esto funcionará y haremos los ajustes necesarios. Ambas afirmaciones reconocen la incertidumbre. Pero una proyecta debilidad, mientras que la otra proyecta control. Maquiavelo siempre elegiría la segunda opción.
No porque sea completamente cierto, sino porque es estratégicamente eficaz. Existe una diferencia entre la verdad absoluta y la verdad útil. La verdad absoluta se centra en la exactitud. La verdad útil se centra en el resultado. Y en el mundo real, lo que importa son los resultados. Esto es especialmente importante cuando se trata de autoridad y percepción. La gente confía en quienes parecen seguros de sí mismos. Siguen a quienes parecen decididos. Si tus palabras revelan constantemente dudas, incluso cuando están justificadas, empiezas a erosionar esa confianza. No porque estés equivocado, sino porque estás debilitando la percepción de control. Maquiavelo comprendió que el liderazgo no consiste en revelar todas las dudas internas. Se trata de gestionar la forma en que se presentan esas dudas. Se puede tener incertidumbre sin demostrarla. Se puede reconocer el riesgo sin magnificarlo. Se puede ser honesto sin ser contraproducente. Ese es el equilibrio. Otro aspecto de este principio es la divulgación selectiva. No tienes la obligación de ser totalmente transparente con todo el mundo. No es necesario compartir todos los detalles. No es necesario expresar todos los pensamientos. De hecho, cuanto más selectivo seas, mayor control mantendrás. Porque una vez publicada, la información ya no te pertenece. Se convierte en algo que otros pueden interpretar, cuestionar o utilizar. Maquiavelo guardaba la información con mucho cuidado. En aquel momento, solo reveló lo que le convenía para su posición. Y por eso, seguía siendo difícil de predecir, difícil de desafiar y difícil de socavar. La mayoría de la gente hace lo contrario. Comparten demasiada información. Dan demasiadas explicaciones. Revelan más de lo necesario en un intento de parecer honestos o agradables. Pero la simpatía sin control es frágil. Y la honestidad sin estrategia puede resultar costosa. Por eso es necesario diferenciar dos ideas que a menudo se confunden. Ser sincero. Y ser estratégicamente eficaz. No siempre son iguales. Y si los tratas como idénticos, limitas tu capacidad para influir en los resultados. Maquiavelo no ignoró la verdad. Simplemente se negó a dejar que eso lo controlara. Él decidió cuándo se usaría, cómo se presentaría y qué propósito tendría. Ese es el nivel de control que debes desarrollar. Este enfoque también ofrece una ventaja defensiva. Cuando solo hablas de lo que te conviene, reduces la vulnerabilidad innecesaria. Evitas darles a otros material que puedan usar en tu contra. Se evita crear oportunidades que no eran necesarias. Y usted mantiene la capacidad de ajustar su posición a medida que cambian las circunstancias. Porque una vez que te comprometes plenamente con cada verdad, te encierras en una narrativa fija. Y las narrativas establecidas son fáciles de cuestionar. Las narrativas flexibles no lo son. Maquiavelo se mantuvo flexible. Podía cambiar de postura, adaptarse, reposicionarse, porque nunca se vio obligado a decir todo exactamente como era. Dijo lo que era necesario. Nada más. Nada menos. Así que, a partir de ahora, cambia tu filtro. Antes de hablar, haga una pausa y evalúe. ¿Es esto necesario? ¿Es esto útil? ¿Esto fortalece mi posición? Si la respuesta es no, entonces el silencio suele ser la mejor opción. Porque el silencio nunca te debilita. A menudo, la verdad innecesaria sí lo hace. No se trata de abandonar la integridad. Se trata de comprender que la comunicación no consiste simplemente en tener razón. Se trata de ser eficaz. Y la eficacia requiere selección. Selección de palabras. Selección del momento oportuno. Selección de la verdad. Maquiavelo dominó esa selección. Y por ello, sus palabras no solo describían la realidad. Ellos le dieron forma. Cuando alcances ese nivel, ya no hablas para reflejar lo que es. Estás hablando para influir en lo que suceda a continuación. Capítulo 7.
convertir las preguntas en armas. La mayoría de la gente piensa que las preguntas son neutrales. Los utilizan para recabar información, para aclarar dudas, para que las conversaciones fluyan. Maquiavelo vio algo completamente distinto. Niccolò Machiavelli comprendió que una pregunta bien formulada no es pasiva, sino una indicación disfrazada de curiosidad. Porque quien hace las preguntas suele ser quien controla la conversación. Mientras que otros se centran en qué decir, el orador estratégico se centra en qué preguntar. Y ese cambio lo cambia todo. Una afirmación puede ser cuestionada. Una pregunta es más difícil de resistir. Cuando haces una afirmación, tomas una postura. Cuando haces una pregunta, guías a otra persona para que tome una. Y una vez que toman una decisión, ya están comprometidos con ella. Eso es influencia. La mayoría de las personas utilizan las preguntas para buscar respuestas. Maquiavelo utilizaba las preguntas para moldear los resultados. En lugar de argumentar directamente, solía llevar a los demás a conclusiones a las que creían haber llegado por sí mismos. Esto reduce la resistencia. Porque la gente defiende sus propias ideas con más vehemencia que las de los demás. Por ejemplo, en lugar de decir, este enfoque no funcionará. Preguntas. ¿Qué crees que pasará si esto no sale según lo planeado? Ahora la otra persona comienza a analizar. Empiezan a identificar los riesgos por sí mismos. Empiezan a cuestionar su propia postura, sin que tú tengas que confrontarlos directamente. Eso es influencia sin fricción. Las preguntas también pueden revelar debilidades. No de forma agresiva, sino con precisión. Si alguien presenta una idea con seguridad, no la cuestiones de inmediato. Usted pregunta, ¿cuál es el mayor riesgo de este enfoque? ¿En qué supuestos nos basamos aquí? Ahora se ven obligados a examinar su propio argumento. Si es débil, empezará a notarse, sin que tú la ataques. Maquiavelo prefería este método porque mantiene su posición intacta. Tú no eres quien se opone. Tú eres quien explora. Y la exploración resulta segura, incluso cuando conlleva conclusiones incómodas. Hay otra ventaja. Las preguntas generan presión sin confrontación. Un desafío directo puede aumentar la tensión. Una pregunta bien formulada puede lograr el mismo resultado discretamente. Por ejemplo, ¿estamos seguros de que esta es la mejor opción disponible? Esa pregunta no acusa, pero genera dudas. Y una vez que se introduce la duda, se propaga. La gente empieza a reconsiderarlo. Comienzan a dudar. Y la vacilación cambia el control. Maquiavelo comprendió que no siempre es necesario esforzarse más. A veces, solo necesitas redirigir la atención. Las preguntas hacen precisamente eso. Cambian el enfoque. Cambian el rumbo de la conversación. Obligan a los demás a pensar en direcciones que no habían considerado antes. Y una vez que cambia la dirección, el resultado suele ser el mismo. También existe un uso defensivo de las preguntas. Cuando alguien te hace una pregunta que te pone en desventaja, tu instinto puede ser responder rápidamente. Eso es un error. Las respuestas inmediatas a menudo te obligan a adoptar posturas que no has considerado detenidamente. En cambio, puedes responder con una pregunta. No para evitarlo, sino para recuperar el control. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿por qué tomaste esa decisión? En lugar de dar explicaciones de inmediato, podrías preguntar, ¿qué es lo que te preocupa específicamente al respecto? Ahora cambia el enfoque. Deben aclararlo. Revelan lo que realmente piensan. Y así se obtiene información antes de comprometerse con una respuesta. Maquiavelo rara vez se dejaba acorralar por las preguntas. Él los redirigió. Él les dio un nuevo enfoque. Los utilizó para recabar información antes de revelar su propia postura. Eso es control. Otro uso poderoso de las preguntas es para forzar el compromiso. Cuando alguien se muestra vago,
inseguro o evita tomar una postura clara, una declaración directa puede no convencerlo. Pero una pregunta sí puede. ¿Qué crees que deberíamos hacer a continuación? ¿A qué opción estás dispuesto a comprometerte? Ahora deben elegir. Deben definir su posición. Y una vez que lo definen, resulta más fácil trabajar con ello o cuestionarlo. Las preguntas transforman la ambigüedad en claridad. Y la claridad crea estructura. Maquiavelo valoraba la estructura porque reduce la imprevisibilidad en los demás, al tiempo que la preserva en sí mismo. Él animaba a los demás a expresar sus ideas, mientras que él mismo mantenía las suyas mesuradas y controladas. Este desequilibrio crea una ventaja. Tú sabes más de ellos que ellos de ti. Y en cualquier interacción estratégica, eso es poder. También existe un sutil efecto psicológico. Cuando haces preguntas reflexivas y precisas, te perciben como una persona inteligente, incluso si hablas muy poco. Porque la inteligencia suele asociarse con la calidad de la indagación, no solo con la calidad de las afirmaciones. Maquiavelo comprendió que hacer la pregunta correcta en el momento adecuado puede cambiar el rumbo de una conversación entera con más eficacia que una larga explicación. Así que, en lugar de intentar dominar con respuestas, guiaba con preguntas. Y cuanto más guiaba él, más le seguían los demás, sin darse cuenta. Para aplicar esto, debes cambiar tu enfoque. Deja de apresurarte a responder. Empieza a estar atento a las oportunidades para preguntar. Cuando alguien presenta una idea, no la evalúes inmediatamente en voz alta. Formula una pregunta que profundice la discusión o que la redirija. Cuando sientas la presión de defenderte, haz una pausa y considera si una pregunta te sería más útil. Cuando la conversación se vuelva confusa, utilice preguntas para darle estructura. Y lo más importante, cuando quieras influir sin encontrar resistencia, empieza con preguntas, no con conclusiones. Porque las conclusiones pueden ser rechazadas. Pero las preguntas invitan a la participación. Y la participación genera consenso. Maquiavelo no ganaba las discusiones por la fuerza. Los guió hacia posiciones en las que el acuerdo parecía natural. Las preguntas eran una de sus herramientas más eficaces para lograrlo. Cuando domines esto, dejas de reaccionar a las conversaciones. Empiezas a dirigirlos. Y la persona que dirige la conversación controla dónde termina. Capítulo 8. Nunca reveles tu intención completa. La mayoría de la gente cree que la claridad genera confianza. Así que lo revelan todo, lo que quieren, lo que planean, lo que piensan. Maquiavelo lo consideraría un error. Niccolò Machiavelli comprendió un principio que la mayoría de la gente pasa por alto. Cuanto más predecible eres, más fácil es controlarte. Y nada te hace predecible más rápido que revelar tus intenciones por completo. Cuando la gente sabe exactamente lo que quieres, sabe exactamente cómo responderte. Pueden resistirse, retrasarlo, negociar en contra, o usarlo a su favor. Pero cuando tus intenciones solo son parcialmente visibles, sucede algo diferente. La gente duda. Analizan. Dudan. Se vuelven cautelosos. Y esa precaución te devuelve el control. Maquiavelo no actuaba con total transparencia. Revelaba lo justo para que las situaciones avanzaran, pero nunca lo suficiente como para ser comprendido por completo. Porque una vez que te comprenden por completo, también te identifican por completo. Y una vez que te tienen en el mapa, es más fácil contrarrestarte. La mayoría de las personas hablan para expresar todos sus pensamientos. Los oradores estratégicos hablan para gestionar la percepción. Hay una diferencia. Gestionar la percepción implica decidir no solo qué decir, sino también qué ocultar. Significa comprender que cada dato que revelas cambia la forma en que los demás interactúan contigo. Por ejemplo, si en una negociación se deja claro el objetivo final, se le proporciona a la otra parte una meta definida. Ahora saben a dónde intentas ir. Y pueden posicionarse en consecuencia.
pero si su objetivo solo es parcialmente visible, se ven obligados a operar con incertidumbre. No pueden predecir fácilmente tu próximo movimiento. Y la imprevisibilidad genera ventaja. Maquiavelo lo utilizaba constantemente. Permitía que los demás vieran lo suficiente como para mantenerse atentos, pero nunca lo suficiente como para anticiparse por completo a él. Esto creó un desequilibrio. Los demás reaccionaban ante él, intentando interpretarlo, intentando comprenderlo. Mientras tanto, se mantuvo sereno, observando, adaptándose y eligiendo sus momentos. Ese desequilibrio es donde reside el poder. También existe un efecto psicológico. Cuando la gente no logra comprenderte del todo, a menudo proyectan sus propias suposiciones sobre ti. Rellenan los huecos con sus expectativas, sus miedos, sus interpretaciones. Y esas proyecciones pueden jugar a tu favor. Porque la gente suele asumir que hay más profundidad, más estrategia y más control de lo que se muestra explícitamente. Maquiavelo comprendió que el misterio aumenta la inteligencia percibida. No porque digas más, sino porque dices menos. Pero esto requiere disciplina. Porque el instinto de explicar, de aclarar, de asegurarse de que uno se entiende perfectamente, es muy fuerte. Me siento seguro. Se siente honesto. Pero a menudo elimina tu ventaja. En cambio, debes aprender a tolerar cierto nivel de ambigüedad. No confusión, sino ambigüedad controlada. Tus palabras deben seguir guiando la conversación. Pero no deberían revelar todo lo que hay detrás. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero acceder a este puesto porque me dará más influencia y me abrirá estas oportunidades específicas. Dices, creo que esta dirección es la que tiene más sentido ahora mismo. Has comunicado movimiento. Pero no con toda la intención. Ahora los demás saben lo que estás haciendo, pero no todo lo que hay detrás de por qué lo haces. Esa diferencia importa. Porque así se protege tu estrategia más profunda. Maquiavelo creía que si la gente no puede predecir completamente tus motivos, es menos probable que se opongan directamente a ti. La incertidumbre frena la resistencia. Genera dudas. Y la vacilación te da tiempo y espacio para actuar. También tiene un beneficio defensivo. Cuando revelas menos información, les das a los demás menos motivos para cuestionarte. Menos detalles significan menos puntos de ataque. Menos compromisos significan más flexibilidad. No estás atrapado en una sola narrativa. Puedes adaptarte a medida que cambian las circunstancias, sin parecer incoherente. La mayoría de las personas se ponen en una trampa al hablar demasiado pronto. Se comprometen públicamente con ideas, planes o posturas que posteriormente limitan sus opciones. Maquiavelo evitó esto. Mantuvo sus opciones abiertas al mantener sus intenciones en varias etapas. Lo suficientemente visible como para avanzar. Lo suficientemente oculto como para mantener la flexibilidad. Esto no significa que debas actuar de forma engañosa e imprudente. Significa que te vuelves selectivo. Usted decide qué nivel de transparencia resulta útil en cada situación. Para algunas personas, una mayor claridad puede resultar beneficiosa. Con otros, menos. La clave está en que siempre se trata de una decisión, no de una opción predeterminada. Hay otro elemento importante, el momento oportuno. Revelar tus intenciones demasiado pronto debilita su impacto. Pero revelarlo en el momento adecuado, cuando se dan las condiciones propicias, puede hacerlo mucho más efectivo. Maquiavelo era paciente. No se apresuró a mostrar sus cartas. Esperó hasta que la situación fue favorable. Hasta que la resistencia fue baja. Hasta que el apoyo estuvo establecido. Hasta que el resultado fue más probable. Entonces se movió. Tu comunicación debe seguir el mismo principio. No es necesario mostrarlo todo a la vez. Se revela por etapas. Cada etapa está diseñada para hacer avanzar la situación, sin revelar todo lo que hay detrás. Este enfoque por capas genera impulso sin generar vulnerabilidad.
Así que, de ahora en adelante, antes de hablar, pregúntate: ¿qué necesitan saber ahora mismo? No qué quiero decir. No cómo puedo explicarlo todo. Sino qué es necesario en este momento. Todo lo que vaya más allá de eso suele ser excesivo. Y el exceso genera exposición. Maquiavelo comprendió que el poder no se trata solo de lo que uno hace. Se trata de aquello que otros no pueden ver completamente. Porque lo que no se puede ver completamente, no se puede controlar fácilmente. Cuando domines esto, tus palabras dejan de revelar todo sobre ti. Empiezan a protegerte. Y en esa protección, uno obtiene algo que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Misterio estratégico. Y un misterio estratégico es poder. Capítulo 9. Utilizar el momento oportuno como multiplicador de fuerza. La mayoría de la gente se centra en lo que va a decir. Muy pocos entienden que cuando lo dices puede importar aún más. La misma frase, pronunciada en el momento equivocado, pierde su fuerza. La misma frase, dicha en el momento preciso, puede cambiarlo todo. Niccolò Machiavelli comprendió que el momento oportuno no es un detalle, sino un factor multiplicador. Amplifica la fuerza. Expone la debilidad. Determina si tus palabras calan o desaparecen. Porque la comunicación no existe de forma aislada. Existe dentro de los momentos. Y esos momentos están en constante cambio, emocional, social y estratégicamente. Si no se tiene en cuenta el momento oportuno, incluso las mejores ideas pueden fracasar. Si dominas el momento oportuno, incluso las palabras más sencillas pueden tener un gran impacto. La mayoría de la gente habla demasiado pronto. Se apresuran a responder. Se apresuran a contribuir. Se apresuran a llenar el vacío. Y al hacerlo, reducen su propio impacto. Hablar demasiado pronto suele significar hablar antes de que se conozca el contexto completo. Aún no sabes cuál es la postura de los demás. Aún no sabes qué información surgirá. Aún no sabes hacia dónde se dirige la conversación. Así pues, tus palabras, por muy contundentes que sean, se asientan sobre terreno inestable. Maquiavelo evitó esto. Él observó primero. Permitió que otros se revelaran tal como eran. Esperaba patrones, debilidades, oportunidades. Solo entonces habló. Porque llegado ese punto, sus palabras ya no eran conjeturas, sino que estaban calculadas. Y el cálculo aumenta la precisión. También existe un efecto psicológico. Cuando hablas de inmediato, se siente como una reacción. Cuando haces una pausa, aunque sea breve, se siente como algo deliberado. Esa pequeña diferencia cambia la forma en que se perciben tus palabras. Una respuesta tardía sugiere control. Una respuesta inmediata suele sugerir impulsividad. Y la gente confía más en el control que en el impulso. Pero el momento oportuno no se trata solo de retrasar las cosas. Se trata de elegir el momento exacto en que tus palabras tendrán el máximo impacto. Por ejemplo, expresar una opinión contundente demasiado pronto puede provocar resistencia. La gente aún no ha formado sus propias opiniones, por lo que tu afirmación parece impuesta. Pero si esperas, si dejas que otros hablen, que exploren, que lleguen a conclusiones parciales, entonces presenta tu perspectiva. Se siente alineado. Se siente como una progresión natural. Y la alineación reduce la resistencia. Maquiavelo utilizó el momento oportuno para hacer que sus ideas parecieran inevitables. No fue forzado. No fue agresivo. Pero fue inevitable. Ese es un nivel de influencia diferente. Porque cuando algo parece inevitable, la gente deja de cuestionarlo. Empiezan a aceptarlo. El concepto de sincronización también se aplica al silencio. Saber cuándo callar es tan importante como saber cuándo hablar. Hay momentos en que añadir más palabras debilita tu postura. Momentos en los que el silencio genera presión.
Por ejemplo, después de hacer una afirmación contundente, la mayoría de las personas sienten la necesidad de explicarla inmediatamente. Añaden detalles. Lo suavizan. Lo justifican. Y al hacerlo, diluyen su impacto. Pero si te detienes, si permites que el silencio siga a tu declaración, creas espacio. Y en ese espacio, tus palabras se expanden. Se asientan. Resuena. Provocan una respuesta. Maquiavelo comprendió que el silencio no está vacío. Es una herramienta. Utilizado correctamente, llama la atención. Crea tensión. Transmite confianza. Porque solo alguien que se siente cómodo en su posición puede permitirse el lujo de no hablar. También existe el peligro de hablar demasiado tarde. Esperar demasiado tiempo puede hacer que tus palabras pierdan relevancia. El momento pasa. El contexto cambia. La oportunidad desaparece. Por lo tanto, el momento oportuno no es solo cuestión de paciencia, sino de conocimiento. Debes intuir cuándo es el momento adecuado. Cuando la atención está enfocada. Cuando la emoción es estable. Cuando la resistencia es baja. Y entonces actúas. Ese equilibrio entre esperar y actuar es donde reside la maestría. Si actúas demasiado pronto, debilitarás tu posición. Si actúas demasiado tarde, la perderás. Maquiavelo operaba constantemente en este equilibrio. No se apresuró. Pero no dudó cuando llegó el momento. Se movía con precisión. Debes desarrollar la misma sensibilidad. Empieza a prestar atención al ritmo de las conversaciones. Observa cuando las personas están concentradas y cuando están distraídas. Observa cuando aumenta la tensión y cuando disminuye. Observa cuando se están formando las opiniones y cuando aún son flexibles. Estas señales te indican cuando tus palabras tendrán mayor impacto. Además, una respuesta tardía conlleva una ventaja estratégica. Cuando te tomas tu tiempo antes de responder, creas una forma sutil de autoridad. Demuestras que no estás presionado. Sin prisas. Sin reacciones impulsivas. Responde según tus propios términos. Y eso cambia la dinámica. La gente empieza a adaptarse a tu ritmo. No al revés. Maquiavelo nunca se dejó presionar para tomar decisiones o hacer declaraciones. Porque la velocidad, cuando no se controla, conduce a errores. Y los errores crean oportunidades. Él controlaba el ritmo. Y quien controla el ritmo controla la interacción. Así que, a partir de ahora, dejen de tratar la comunicación como algo inmediato. Empieza a tratarlo como algo programado. Antes de hablar, considere lo siguiente. ¿Es este el momento adecuado? ¿Funcionará ahora o funcionará mejor más adelante? Si no estás seguro, espera. La observación rara vez te debilita. La acción prematura, en cambio, suele hacerlo. Y cuando llegue el momento oportuno, cuando se den las condiciones adecuadas, hable con precisión. Sin vacilación. Sin excesos. Solo impacto. Porque, al fin y al cabo, las palabras no tienen poder por sí solas. Se vuelven poderosos cuando se encuentra el momento adecuado. Y cuando aprendas a alinear tus palabras con el momento oportuno. Dejas de limitarte a participar en las conversaciones. Empiezas a controlarlos. Capítulo 10. Haz que tus palabras sean imposibles de ignorar. La mayoría de la gente es escuchada. Muy pocos son recordados. Y si tus palabras no se recuerdan, no tienen poder duradero. Niccolò Machiavelli comprendió que la influencia no termina cuando uno deja de hablar. Continúa en lo que la gente recuerda, repite y pone en práctica después. La capacidad de ser recordado no es casualidad. Se construye. Porque la gente no recuerda todo lo que dices. Recuerdan lo que es claro, conciso y emocionalmente preciso. Si tu discurso es complejo, disperso o demasiado detallado, se desvanece. Pero si está estructurado,
es decisivo y conciso, perdura. Las ideas de Maquiavelo perduraron durante siglos no porque dijera más, sino porque las expresó de una manera que no podía ignorarse. Breve. Directo. Incómodo. Pero cierto. Ese es el estándar. La mayoría de la gente diluye su propio mensaje. Suavizan sus declaraciones. Añaden matices. Intentan evitar sonar demasiado contundentes. Y al hacerlo, se vuelven olvidables. Porque un lenguaje débil crea impresiones débiles. Por ejemplo, compare estas dos afirmaciones. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de mejorar esta estrategia con el tiempo. Esta estrategia fracasará si no la cambiamos ahora. La primera es segura. La segunda es memorable. Uno desaparece. El otro se queda. Maquiavelo comprendió que un lenguaje contundente crea contraste. Y el contraste atrae la atención. La gente recuerda lo que destaca, no lo que pasa desapercibido. Así que tus palabras deben tener filo. Deben establecer límites claros. No son sugerencias vagas, sino posturas definidas. Esto no significa ser agresivo por el mero hecho de serlo. Significa ser decisivo en la expresión. Eliminas la suavidad innecesaria. Eliminas la vacilación. Eliminas el exceso. Lo que queda es claridad con fuerza. Hay otro principio en juego. La gente recuerda patrones, no párrafos. Si tu mensaje es largo y desestructurado, resulta difícil de recordar. Pero si se reduce a una idea simple y repetible, se difunde. El pensamiento de Maquiavelo a menudo seguía esta estructura. Una observación clara. Una conclusión contundente. Un planteamiento sencillo. Esto hace que las ideas sean portátiles. Fácil de recordar. Fácil de repetir. Fácil de influir en los demás. Si tus palabras no se pueden repetir, no pueden viajar. Y si no pueden viajar, su impacto se limita al momento presente. Debes empezar a pensar en tu discurso como algo que debería perdurar más allá de ti. Pregúntate. ¿Cuál es la frase que recordarán de esto? Si no puedes responder a eso, tu mensaje es demasiado disperso. Otro elemento clave es la certeza. Incluso al hablar de ideas complejas, tu forma de expresarte debe sonar sólida y natural. La gente se siente atraída por la convicción. Puede que no siempre estén de acuerdo, pero prestan atención. Por otro lado, la vacilación debilita la capacidad de ser recordado. Si tu mensaje suena incierto, es más fácil que lo desestimen. Maquiavelo rara vez parecía dudar. No porque lo supiera todo, sino porque comprendía que la seguridad al expresarse moldea la percepción de la verdad. Esto no requiere arrogancia. Requiere control. Control sobre el tono. Control sobre la estructura. Control sobre cuán definitivas suenan tus palabras. También está el papel del ritmo. Un discurso memorable tiene una cadencia. Se construye. Contrasta. Aterriza. Por ejemplo, habla menos. Piensa más. Dos frases cortas. Contraste claro. Fáciles de recordar. El pensamiento de Maquiavelo a menudo seguía este ritmo, estructuras simples que tenían peso. Deberías aspirar a lo mismo. Divide las ideas complejas en segmentos bien definidos. Utiliza el contraste para crear tensión. Finaliza con afirmaciones que se sientan completas. Porque la gente recuerda los finales. La última frase que pronuncia suele convertirse en el ancla. Es lo que permanece después de que todo lo demás se desvanece. Por lo tanto, debes terminar con una intención. No divagando. No dando explicaciones excesivas. Pero concluyendo con algo que se sienta definitivo. También existe un componente psicológico. Cuando algo es claro y contundente, la gente asume que está bien pensado. Cuando algo es vago, asumen lo contrario.
Por lo tanto, la claridad no se trata solo de comprensión, sino de inteligencia percibida. Maquiavelo aprovechó esto en su beneficio. Presentó sus ideas de una manera que resultaba incisiva e innegable. Incluso cuando el tema era complejo, la expresión era sencilla. Esa sencillez dotó de fuerza a sus palabras. Tú debes hacer lo mismo. Perfecciona tu lenguaje. Elimina las palabras innecesarias. Suprime las frases débiles. Refuerza tus afirmaciones. Convierte las explicaciones largas en conclusiones breves. Porque el objetivo no es demostrar cuánto sabes. Es para asegurar que lo que dices se quede. Así pues, de ahora en adelante, aborde cada declaración importante con un único objetivo. Hazlo inolvidable. No añadiendo más, sino eliminando todo aquello que lo debilita. No suavizando, sino afilando. No mediante la expansión, sino mediante la destilación. Las palabras de Maquiavelo perduraron porque fueron escritas para perdurar. El tuyo no debería ser diferente. Porque al final, no es quien más habla quien tiene influencia. Es la persona cuyas palabras perduran. Mucho después de haber sido pronunciadas. Maquiavelo no enseñó a la gente a hablar con amabilidad. Les enseñó a hablar con eficacia. Y una vez que comprendes que las palabras no son solo sonidos, sino herramientas, dejas de hablar para expresarte. Y empieza a hablar para ganar.